Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Voy a presentar a la doctora Freyelena Campos Romero. Es un gusto para nosotros poder compartir su amplia trayectoria y para que ustedes puedan conocerla. Ella es médica especialista en alergia, inmunología clínica, es posgraduada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es también miembro del Centro de Excelencia de la Organización Mundial de Alergia, miembro del Comité de Aerobiología LATAM y actualmente es adscrita al Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, así como también es responsable de la Clínica de Asma y la Clínica de Angiodema Hereditario. Buenas tardes, doctora Freyelena Campos, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que pueda empezar con su exposición. Muchas gracias. Bueno, evidentemente a lo largo de todos estos meses ya sabemos cómo se ha comportado el COVID en los últimos 6, 8 meses. Sin embargo, hay que hacer ligeras diferencias. Cuando hablamos de pandemia, sobre todo, tenemos toda la experiencia con influenza. Son más de 102 años que fue la pandemia de la gripe española y es importante recalcar esto en el sentido porque son más de 150 años. Les decía que entonces tenemos un background de preinmunidad de aproximadamente 150 años, a lo que se traduce esto la formación de anticuerpos neutralizantes en el sentido de los coronavirus, si han estado circulando, sin embargo, no ha sido hasta ahorita que han cobrado relevancia. Si podemos ver en esta línea del tiempo, tenemos que a partir del 2019 al corte de este artículo que fue cerca del 18 de agosto de este año, llevamos 772.296 muertes aproximadamente, más lo que se llegue a seguir acumulando. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ya sabemos que causa un... ¿Me podrían pasar la siguiente, por favor? Gracias. Sabemos que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, realmente cambió el mundo, cambió país, comunidades, familia y sobre todo las controversias que sigue habiendo en cuanto a los factores de riesgo. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de alergia y COVID. Sin embargo, para hablar de alergia y COVID, primero tendríamos que saber qué es alergia, en este caso, qué es atopia. Y de la manera más somera les podría decir, bueno, es una interrelación entre agentes tóxicos, un gran componente hereditario, los factores medioambientales e infecciones no reconocidas. Todo esto mediante una sensibilización que evidentemente tenderá a ser una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Pero, ¿qué es esto y cómo nos va a impactar? Cuando nosotros hablamos de alergia, realmente pocos saben que existen los alergólogos. Somos una especialidad no muy nueva, pero sí no muy conocida. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? ¿Qué vemos y qué hacemos los alergólogos? Realmente vemos varias enfermedades, vemos asma, rinitis, dermatitis atópica, alergia a alimentos e inmunodeficiencias primarias. Hablando de alergia, realmente los costos a nivel mundial están infraestimados. Poco se invierte en investigación en el ramo de alergia o inmunología clínica, cerca del 3%. El tratamiento, sin embargo, de la rinitis alérgica se estima que cuesta más de 100 millones de euros al año y aunque tuviéramos seguro gastos médicos mayores, este nada más nos cubriría el 97% del tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, realmente nos damos cuenta que cualquier problema alérgico va a ser un problema de salud pública. En general, consideramos que es hasta el 20% de la consulta médica en general. El 80% de las enfermedades alérgicas se va a manifestar como rinitis alérgica y la OMS estima que vamos a tener cerca de 235 millones de pacientes con asma. La prevalencia mundial se estima que va desde el 1 hasta el 18% y esta disparidad se puede deber a los diferentes estudios que se encuentran corriendo ahorita. Tiene comorbilidades y se estima que más del 80% de los asmáticos van a tener rinitis, entre el 10 y el 40 van a tener rinitis, que tienen rinitis van a tener asma, y en México aproximadamente tenemos que hay 2.7 por cada 1,000 habitantes. Generalmente en la consulta externa llegamos a ver
por médico, 2.405 pacientes a lo que van a ser al año. La siguiente, por favor. Entonces, alergia, estamos viendo, o atopia, como lo quisieran llamar, es una interrelación. ¿De qué? De la hipersensibilidad tipo 1. Pero cuando yo hablo de hipersensibilidad tipo 1, me refiero a algo que fabrica anticuerpos específicos dirigidos contra el alérgeno o el antígeno al que quiera montar la respuesta. Si recordarán, vamos a tener diferentes perfiles de polarización. Esta polarización alérgica, por decirlo de alguna manera muy burda, puede ser TH1, generalmente la asociamos con inflamación infecciosa. TH2, este perfil de polarización lo vamos a conocer como perfil alérgico y se va a caracterizar por el cierto grupo de citocinas que van a crear un microambiente, el cual va a ser necesario para que podamos acarrear a su vez mastocitos para que podamos atraer eosinófilos y que el linfocito B cambie la manera en que produce los anticuerpos y pueda hacerlo de manera específica. De tal manera que cuando nosotros nos referimos a polarización TH2 o polarización alérgica, lo que queremos decir es todas las citocinas, la 4, 5, 9 y 13, al igual que el resto de sus receptores. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahí está. Entonces, ¿a qué vamos a traducir toda la parte rara y a lo mejor un poco abigarrada de lo que es la enfermedad alérgica? Bueno, realmente cuando yo digo alergia es la sensibilización y que a lo largo de los años se puede ir manifestando como rinitis, asma, conjuntivitis o dermatitis atópica. Es decir, aunque el paciente pudiera estar monosensibilizado, es decir, alérgico a una sola cosa, a lo largo de la vida puede ser rinitis más asma o toda la marcha atópica completa. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Si le puede seguir dando clic, por favor. Entonces, tenemos que de la primera diapositiva que veíamos, la segunda, de que nada más nos marcaba 4 rubros, realmente atopia vamos a entender que es la alteración genética, el medio ambiente, el perfil de polarización o el perfil de inflamación, la microbiota, la interrelación con las infecciones, sobre todo de predominio viral, y los tratamientos. ¿Le puede seguir dando clic, por favor? La que sigue, por favor. Muy bien. Vamos a verlo lo más rápido, uno por uno. Factores genéticos son muchísimos genes que están inmiscuidos en cada uno de los padecimientos. Sin embargo, estos van a poder liderar lo que van a ser las interrelaciones con lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Hay factores que van a alterar la inmunidad innata y la adaptativa y sobre todo los podemos ver en 3 niveles: prenatal, nacimiento y neonatal. Y sin embargo, aunque sean estos 3 niveles, vamos a ver que se siguen interrelacionando entre factores maternos, la genética, la microbiota, la localización y la interrelación con los agentes infecciosos. La que sigue, por favor. A su vez, algo muy importante y muy interesante y que tendrá que ver no solamente con el padecimiento que estamos tratando ahorita, sino también con el desarrollo de inmunodeficiencias primarias, secundarias y el resto de las infecciones, va a ser el desarrollo del sistema inmune. Ojalá naciéramos con nuestro sistema inmunológico desarrollado por completo, sin embargo, esto no sucede. Vamos a ver que a lo largo de la vida, generalmente el sistema inmune va a estar maduro alrededor de los 18 años. Es decir, que entre los 19
y nuestros 30, 40 años vamos a tener un sistema realmente inmunocompetente. Entre los 45 y desgraciadamente los 50 van a empezar a ver los trastornos de inmunosenescencia. Entonces, como podemos ver, a lo largo de la vida y a los diferentes estratos y a las diferentes barreras y las mucosas, vamos a tener diferentes partes de nuestro sistema que van a estar en contacto directamente con los agentes agresores. La que sigue, por favor. Muy bien. Vamos a empezar a desmenuzar uno por uno. Por ejemplo, las infecciones en la infancia van a sugerir cambios e interrelaciones. Y antes teníamos la teoría de la higiene, que desde hace unos años sabemos que no nos sirve para nada. Al contrario, sabemos que a estos niños que tenemos sumamente cuidados en una burbujita, que no queremos que toquen el piso, que les dé alguna corriente de aire, etcétera, todos esos mitos y leyendas que nos decían nuestros familiares, realmente descubrimos que el niño, mientras más estímulo y reto antigénico tenga, va a tener un sistema inmune mucho mejor desarrollado. Ahora, otra parte importante es esta disbiosis que se va a dar cuando alteramos nuestra microbiota y vamos a empezar a tener una desbalance entre reto antigénico, el cubrir al paciente, las alteraciones o la pérdida de las barreras naturales y que podamos empezar a tener disbiosis, cambios que van a influir directamente en las señales o en las quimiosinas para poder desarrollar ya sea un sistema inmune sano o que éste tenga a irse a la balanza hacia el perfil alérgico. La siguiente, por favor. Ahora, antes creíamos que cada una de las barreras estaban ahí, nada más. Sabíamos que la piel, bueno, tenía nuestra capa de estrato córneo, que no hacía absolutamente nada. En los últimos años, en los últimos 3 años, realmente ha cobrado relevancia este fenómeno de la microbiota y un eje muy extraño que se llama eje intestino-piel, intestino-pulmón, de tal manera que todo lo que vemos, olemos, tocamos y comemos va a cambiar cómo van a presentarse todas estas proteínas, ya sean alimentos, alérgenos, virus o bacterias, y nos van a cambiar el sentido de la redirección celular. En cuanto a la arquitectura, por ejemplo, vamos a ver durante la plática que la exposición a ciertos componentes volátiles o partículas suspendidas van a alterar directamente la arquitectura celular, es decir, si lo vemos de una manera muy burda, si yo tuviera todas mis celulitas, ese epitelio cilíndrico, ciliado, cuando me expongo a partículas suspendidas, PM2, PM10, incluso el tabaquismo, los voy a empezar a remodelar, los voy a empezar a quitar, voy a disminuir el aclaramiento ciliar. Las infecciones virales como tal, lo que van a hacer es lesionar por completo este epitelio, y lo que hacen al lesionarlo es rasgarlo como si llegara el virus, independientemente cómo vamos a ver la manera en que entra y se presenta, como si rasgara por completo, barra el epitelio, aumenta el número de células mucinosas, aumenta la cantidad de moco, es difícil aclararlo y esto se hace una y otra vez. Los problemas inmunológicos previos que estemos arrastrando o en la etapa del desarrollo en la que nos encontremos, en la infancia o en la adultez mayor que estamos en la inmunosenescencia, y todos aquellos cambios patológicos que van a inmiscuirse y van a alterar por completo la ventilación y la perfusión de oxígeno. La que sigue, por favor. Pero entonces, ¿cómo es este eje y por qué nos va a importar mucho? Todo lo que respiro, evidentemente, va a llegar, va a influir en lo que va a ser en mi tejido. A la hora en que respiro, ojalá pudiera ser yo selectivo y decidir qué alérgeno o qué microorganismo inhalo. Esto no va a suceder. Si yo tengo un organismo
inmunocompetente, en donde estoy en paz con mis barreras de defensa, donde no tengo ningún problema innato o adaptativo y que tengo una microbiota sana, no va a pasar absolutamente nada. Esta interacción constante y continua del medio ambiente inhalado y con lo que puedo ingerir va a causar una susceptibilidad y un beneficio a nivel pulmonar. Esto es mediante traslocación. Sin embargo, una traslocación sana, por decirlo de alguna manera muy burda. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando hay pérdida de estas barreras, vamos a poder entenderlo a efectos nocivos. ¿Dónde vemos este claro ejemplo? Supongamos, por ejemplo, que viene la madre y nos pregunta acerca de la introducción de alimentos y que recordamos las pautas antiguas de la introducción de alimentos nos decían, por favor, dele huevo hasta dentro de un año, no le dé leche de vaca, no le dé fresa, no le dé cacahuate, etc. Y los introducíamos y seguíamos viendo que con, sin y a pesar de los niños seguían desarrollando algún problema alérgico. Ahora sabemos que eso no interesa. Las uniones, por muy juntas que puedan llegar a estar en el proceso de maduración, van a dejar que pueda pasar la célula dendrítica, va a presentar, va a ser una restricción generalmente por MHC2 y de todas maneras, con, sin y a pesar de ello, el niño que tiene la predisposición genética puede llegar a presentar algún problema de alimentos. La que sigue, por favor. No solamente alimentos, sino también aeroalérgenos. De tal manera que este equilibrio es muy delgado y, por ejemplo, podemos ver lo que les comentaba hace unos instantes, cómo el pulmón sano, vemos que la arquitectura celular está pues ordenada, tenemos cierto número de células, pocas células mucinosas, la cantidad de moco es adecuada, y en el pulmón enfermo, debido a todos estos retos y estímulos, poco a poco se van a ir aplanando y deberíamos de ver una cantidad exorbitante de moco con poco aclaramiento ciliar. La que sigue, por favor. Esto, a su vez, va a ser muy lábil y sensible a los cambios de presión, a los cambios de temperatura, sin olvidar lo que esté respirando en ese momento. Me refiero a las partículas suspendidas y al calendario polínico. De tal manera que toda esta homeostasis va a ser muy frágil y cada infección viral o bacteriana que tenga, vamos a tener un fenómeno de remodelamiento de la vía respiratoria. Si yo fuera un paciente que no tengo un problema alérgico, no pasa nada. Será mi inflamación TH1 caracterizada por interferón, ITNF, interleucina 1 y 6, pero en el paciente alérgico tengo el fenómeno inflamatorio infeccioso y mi fenómeno inflamatorio de base, que es el perfil TH2. Es decir, todo el tiempo el paciente está inflamado y las grandes exacerbantes en todos estos pacientes van a ser las infecciones virales. La que sigue, por favor. Ahora, estos fenómenos también se ven alterados por dos mecanismos. Uno, el uso indiscriminado de antibióticos y lo que vamos a ver muy seguramente cuando termine toda esta pandemia, que es nuestro lavado constante de manos y nuestro alcohol gel. Y me van a decir, doctora, usted está completamente loca, me está diciendo que no me lave las manos. No, lo que estoy diciendo es que en un paciente normal, cada que yo me lavo las manos y no tengo problemas de barrera, los lípidos, mi manto ácido, se van a tardar en reestructurar 1 hora. En un paciente alérgico, tenga dermatitis atópica o nada más sea la piel atópica, como le quieran llamar, con el lavado de manos, va a tardar más de 5 horas en reponerse el manto ácido y reestructurarse el resto de los demás lípidos. Una barrera que es impermeable va a hacer que se pierda más agua, que se pierda la hidratación, pero no solamente eso,
que sea más susceptible a más infecciones virales, bacterianas, y si fuera bacteriana, por ejemplo, estamos hablando de Staphylococcus aureus, este es un superantígeno. Toda esta parte aburrida de presentarlo, que yo module mi respuesta, se la salta y de una vez por todas manda la señalización para que sea un perfil alérgico. Creo que se regresó una de las diapositivas. Ok, sí, ya. Entonces, el problema va a ser de la disbiosis perdón, me distraje, el uso indiscriminado de antibióticos, lavados constantes sin volver a regenerar la barrera, exposición a nuevos antígenos, generalmente lo que estamos utilizando todos son guantes de látex, polipropilenos, más los agentes respiratorios. La que sigue, por favor. Una vez más, le podría dar 2 clics más. Ok, aquí tenemos el ejemplo de todo lo que llegaría a suceder en la mucosa respiratoria, intestinal y en la mucosa oral. ¿Qué es importante de aquí? Como vamos a ver más adelante, que es este equilibrio entre TH1 y TH2, evidentemente siempre va a haber una balanza hacia algún otro lado. Para que quede más claro, TH1 no alérgico, está hacia arriba, entonces tiene descuidada la parte alérgica, es decir, su parte de inmunocompetencia contra virus y bacterias va a estar sana. Paciente alérgico, balanza cargada por completo hacia el perfil TH2, es decir, en todo su organismo va a tener múltiples quimiosinas, citocinas y células que van a descuidar la parte alérgica, la parte infecciosa, diciéndolo burdamente. No solamente eso, van a suprimir en algunas ocasiones las producciones de interferones. ¿Cómo lo podemos ver? El clásico niño alérgico menor de 5 años que todo el tiempo tiene o su rinitis y su asma y frecuentemente tiene infecciones virales. La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Pero que tiene que ver toda esta parte aburrida del eje intestino, piel, pulmón, ¿por qué me hablan de barreras? Y yo quiero saber de COVID, porque todo va involucrado. Entonces, ya tenemos clara la parte genética, la parte de la disbiosis, la microbiota y los ejes tan complicados. A lo largo de los años, los alergólogos nos hemos encargado de llamar la atención sobre la calidad del aire que estamos respirando. Ya sabemos que los pólenes directamente van a destruir por completo el epitelio respiratorio. A lo mejor los árboles y los pastos pueden ser un poquito más bonachones. Sin embargo, hongos, cucarachas y ácaros tienen proteasas que, al igual que los virus, van a barrer nuestro epitelio y lo van a dañar de manera selectiva e irreversible. El impacto va a ser niño alérgico, mala calidad del aire, alteraciones de barrera, infecciones virales, y aunque sabemos y antes de COVID el 75% de ellos eran rinovirus, cuando salió este artículo hace 2 años, ¿le puedes seguir dando clic, por favor? Ya nos hablaban de la interrelación de los rinovirus, influenza y los coronavirus. La que sigue, por favor. En esas ocasiones estábamos todavía en boga si podríamos ocupar alguno de los nuevos monoclonales para ver si había algún beneficio adicional. Sin embargo, bueno, todo eso quedó estancado porque era específicamente para rinovirus sincicial respiratorio y no tanto para coronavirus. Algo importante que se los menciono aquí y lo vamos a retomar hasta el final es el tratamiento en agudo. Para el tratamiento en agudo es algo que cambió por completo COVID para asma.
Y antes podríamos ocupar nuestros nebulizadores y nuestros pacientes y estaban educados para utilizarlos y cuando llegaban a nuestros servicios de urgencias era lo primero que hacíamos y, por ejemplo, en algunas ocasiones podemos dar sulfato de magnesio. Ok, sulfato de magnesio con, sin y a pesar de la pandemia y las pandemias que nos llegan a seguir dando, el sulfato de magnesio es nivel de evidencia fuerte, recomendación A, pero en pacientes de 6 meses a 4 años no va a ser tan efectivo como iniciar el tratamiento de rescate con el salbutamol. Y a eso iremos al final. La siguiente, por favor. Muy bien. Calidad biológica del aire. Ya entendimos que en el aire vienen virus, bacterias, pólenes, pero además de los pólenes, los ácaros, los epitelios, van a estar las partículas suspendidas. ¿Y qué va a suceder con la contaminación ambiental? Bueno, que ozono, PM2, 10, 2.5 y todos los contaminantes ambientales que ustedes gusten y manden, lo que van a hacer es que se adhieran a las superficies de los pólenes, los deformen y que creen sus nuevas proteínas. Y eso nos complica la existencia aún más. Y todos aquellos factores irritantes y todo aquel material particulado no solamente va a inducir una respuesta inflamatoria alérgica, sino una respuesta inflamatoria no alérgica, es decir, TH1. La que sigue, por favor. Entonces ya sabemos que a corto plazo podemos tener exacerbaciones en agudo. A largo plazo las vamos a tener, pero nos va a cambiar la celularidad. Es decir, que a mayor cantidad de ozono, monóxido, dióxido de sulfuro y todo el material particulado, voy a tener mayores casos de sibilancias, que esas sibilancias sean asociadas a un problema alérgico en la mayor parte del tiempo, que pueda tener tos irritativa y alteraciones en los ojos, que aumenta el número de exacerbaciones, hospitalizaciones y que lentamente aumenta la incidencia de asma. Se estima que más de 40 microgramos por metro cúbico anual va a incrementar el riesgo de asma y la sensibilidad de aeroalérgenos. Pero hay que recordar que esos pólenes ya no son pólenes normales y bonitos, van a estar todos, pues, feos, chipotudos, deformes, y incluso en algún estudio se propuso que el polen rebota de superficie en superficie. La que sigue, por favor. No solamente nos van a aumentar eso, van a aumentar la permeabilidad por estrés oxidativo, incrementan permeabilidad del epitelio bronquial, disminuyen aclaramiento ciliar, aumentan la redirección celular y los fibroblastos y toda la vía de señalización que con eso lleva. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Ojalá yo a todo mundo lo pudiera yo enmicar o tenerlo al lado de un filtro de alta eficacia. Eso no va a pasar. Entonces, todos los pacientes alérgicos se están peleando con el resto de las demás pacientes que están tosiendo, estornudando, con, sin y a pesar del virus. Los pólenes que tengamos en la temporada, por ejemplo, en este momento estamos peleándonos con pólenes de malezas, pastos, además de que como está lloviendo aumenta la cantidad de ácaros, hongos. Tenemos problema con el resto de los demás árboles, pero en menor sentido, y los contaminantes ambientales. La que sigue, por favor. Este problema que estamos viendo entre el contaminante ambiental, los pólenes, las malas medidas de mitigación pandémica, la alta densidad poblacional, fue lo que se supone, y es la teoría que tienen, que a Asia, el norte de Italia y Nueva York y nuestra ciudad hayamos tenido tantos casos y con algunas severidades importantes. ¿Por qué?
porque estamos solamente distraídos por el virus y se nos olvida el estado basal de los pacientes. Y no estoy hablando solamente de diabetes, obesidad e hipertensión. Estoy hablando del estado basal inflamatorio de los pacientes alérgicos, más todo lo demás que estoy respirando, independientemente de la temporada y de la contaminación. Por decir, ahorita estamos viendo en la pantalla lo que en la aplicación de aire de Ciudad de México nos aparece día a día. Y el día de hoy, a las 10 de la mañana, teníamos una calidad de aire regular. Nuestro principal contaminante era el material particulado 2.5, el índice está en 58 y tenemos una mala calidad de aire. Más los pólenes, más todas las demás personas que andan en la calle. La siguiente, por favor. Entonces, ya los espanté, espero yo, y no quieran respirar o cuiden cómo respiran. Y también sabemos ya que las infecciones virales van a estar completamente asociadas, y eso ya lo sabíamos, con el desarrollo de las sibilancias. Sin embargo, estas sibilancias tenemos que tener cuidado si son antes de algún fenómeno inflamatorio previo o que yo tuviera asma, o es la infección más la infección más la exacerbación de un paciente asmático, o la sibilancia solamente que va a inducirse como resultado de la inflamación en el tejido respiratorio. La que sigue, por favor. Entonces, ya sabemos que la contaminación, la disbiosis, ¿por qué no nos comportamos todos igual? ¿Y por qué el mundo se sigue peleando entre si el asma es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo? Bueno, visto COVID desde los ojos de un alergólogo, yo les podría decir, no es un factor de riesgo. No estoy loca. El que tenga un paciente preexistente a su inflamación TH2 no le va a ser más susceptible a que tenga COVID. El problema es paciente que tenga asma, independientemente de la severidad, ¿cómo va a ser el desenlace? También eso ya nos dimos la tarea. Entonces, desgraciadamente, aún no tenemos evidencia suficiente de si es o no es factor de riesgo. ¿Y de qué dependerá? De lo que les comentaba. Hablar de asma es larguísimo. Ojalá yo lo pudiera decir en asma alérgica y no alérgica, con motivos del tiempo tan reducido y que tenemos ahorita, así será. Es alérgico y no alérgico. Al interior tengo N cantidad de tipos o fenotipos de asma. Voy a tener endotipos de asma. Vamos a hablar nada más de dos: neutrofílico y eosinofílico, severidad y control. No es lo mismo que tenga yo un paciente alérgico puro, monosensibilizado, es decir, alérgico a una sola cosa, en donde si yo me echara un clavado a su epitelio y a su líquido bronquialveolar y revisara su esputo, fuera completamente eosinofílico, que ahora ya sabemos que tiene actividad antiviral y no solamente antiparasitaria, y que responde adecuadamente a las dosis de los esteroides inhalados. A un paciente gordito, como son la mayor parte de todos nuestros pacientes en este país, con muchos adipocitos, que generalmente no van a ser grasa parda, que hace un tejido inflamatorio, ahí le estoy poniendo más inflamación, que sea asmático, pero que sea asmático no alérgico, en donde su líquido bronquialveolar, si yo lo viera, sería con predominio neutrofílico, y que cuando yo le quisiera dar esteroides inhalados, no va a responder de manera normal al tratamiento. A su vez, voy a tener diferentes combinaciones de pacientes con diferentes grados de severidad, desde el intermitente hasta los persistentes, y aún así los que están controlados o no controlados. Y ojalá la pandemia nos hubiera avisado y yo tuviera a todos mis pacientes completamente
controlados, en intermitencia y que todos fueran puramente alérgicos, pero eso no sucedió. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué sabemos del SARS-CoV? Bueno, lo saben mejor ustedes que yo. El virus entra por el receptor de la enzima convertida a angiotensina, a su vez por esta proteína que es una serinproteasa que va a ayudar a unirse al SARS-CoV. ¿Qué es lo interesante? Que podemos tener receptores y ya sabemos que estos receptores de angiotensina los vamos a encontrar a nivel miocárdico, nivel pulmonar, nivel de vasos sanguíneos y nivel intestinal. La que sigue, por favor. Gracias. Con todo esto, Sahut y colaboradores empezaron a preguntarse, ¿realmente el asma es un factor de riesgo para COVID? Entonces, en una población de niños que predominantemente tenían inflamación alérgica, que era un asma alérgica y que tuvieron infección por COVID, encontraron que evidentemente como era alérgico, tenían aumentados los niveles de interleucinas alérgicas 4, 5, 9, 13, disminuidas las interleucinas que son del perfil TH1, pero no solamente eso, encontraron también que el perfil TH2 va a ser una regulación a la baja del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Va a aumentar la serinproteasa, pero los receptores van a estar disminuidos en todos y cada uno de esos pacientes. Sin embargo, obviamente tenía un grupo control y ese grupo control también eran niños, si tenemos niños que van a tener asma no alérgica, y en aquellos pacientes que tenían asma pero no era alérgica, no se regulaba a la baja este receptor de enzima convertidora de angiotensina. La siguiente, por favor. Entonces, vamos viendo cómo se van mezclando las dos señales, tanto la TH1 y TH2. ¿Qué me va a hacer la TH1? TH1 ya sabemos que es interleucina 1, 6, TNF, alfa, beta y los factores de necrosis tubular. Y si yo les digo a todos alergia, ustedes me van a decir, claro, alergia es alergia, en alergia no hay fiebre, y estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, a lo largo de los años, y COVID vino a revolucionar esto, sabemos que en un padecimiento alérgico sí vamos a tener señalizaciones en menor cantidad por TH1, en este caso por TNF. Y TNF va a actuar de manera pleiotrópica en un paciente alérgico. El receptor 1 lo que va a hacer es va a ser una señalización apoptótica y va también a regular las respuestas inflamatorias alérgicas. El receptor tipo 2 va a ser una señalización inflamatoria masiva. Puede llegar a generar en algunas ocasiones tolerancia a alérgenos. Va a activar las células reguladoras y estas células reguladoras van a contrarregular el exceso de todas las demás citocinas del perfil alérgico. A su vez, van a intentar disminuir la producción de la IgE. Sin embargo, todavía no sabemos si es IgE total o IgE específica. ¿Por qué? Porque si tengo pacientes que están polisensibilizados, es decir, ese paciente que es alérgico a todo, tendría yo que disminuirlo en cada una de las clonas. De tal manera que sí, efectivamente, el perfil y a grosso modo, y la interpretación sería, el perfil TH2 va a proteger al paciente, va a disminuir este tipo de señalización y podemos llegar a hipotetizar que tal vez los pacientes asmáticos exacerbados por COVID, esta tormenta de citocinas no sea tan severa como en algún otro paciente, o a diferencia de que fuera un paciente no alérgico. La que sigue, por favor.
Entonces, TH2 va a disminuir y suprimir la producción innata de interferones, y la producción innata de interferones, a su vez, va a suprimir la respuesta a TH2. Este realmente va a ser el equilibrio en el cual va a estar jugando COVID con el resto de los epitelios y la redireccionamiento de la respuesta inflamatoria. La que sigue, por favor. Pero ahora, ¿qué dice la ciencia confusa y difusa? ¿Y qué dicen todos los autores? La que sigue, por favor, porque no se alcanzan a ver estas tablas. Muy bien, entonces, desde que empezó en 2019 y empezó el brote de Wuhan, en pacientes menores de 6 años, encontraron que de estos 171 pacientes, solamente el 1.8% tenían asma, y que ellos solamente llegaron, de los que llegaron a la UCI y requirieron, ventilación mecánica asistida, ninguno tenía. Ahora, en China, Dong y colaboradores, igual en una corte de 2.135 pacientes de 7 años, de todos ellos, ninguno encontró que tuviera asma. La contraparte en adultos, que fueron 140 adultos, dice ahí años, tampoco encontró asma, pero sí encontró que estos pacientes, el 11.4% tenía problema con alergia a medicamentos y el 1.4% llegó a presentar urticaria. Italia, ¿cómo le fue? En los 335 pacientes que encontró y que fueron fatales, ninguno tuvo asma. Lombardía, que fue uno de los que más nos llamó la atención por la severidad de sus casos, el 4% tenía problemas respiratorios asociados a sus comorbilidades, pero no eran asma, eran EPOC. España, de toda la corta de 2.226 pacientes con una media de 61 años, sí encontró asmáticos, pero solamente en el 5.2%. Y de ese 5.2%, el 3.7% fue fatal. Sin embargo, no nos comentan si tenía alguna otra comorbilidad y el nivel de severidad y de control que tenía ese paciente, y tampoco nos detallan si era asma alérgica o asma no alérgica. En Cataluña, Prieto y Alhambra encontraron en su población general un 6.8% de asma. En Lausanne, Suiza, encontraron que el 4% presentaba asma de todo lo que han llevado hasta la pandemia y solamente el 2.7% requirió ventilación mecánica asistida. Vámonos más cerquita, Estados Unidos. En Seattle encontraron el 14% de asma y fueron muy cruentos, y ellos nos dicen, de este 14%, 3 pacientes los caractericé como leve, fueron fatales, pero su factor de riesgo ahí fue que utilizaron corticosteroides una semana previa, asociado a tabaquismo, diabetes y falla renal. Nueva York, con toda la densidad poblacional y todo lo que vimos al principio, el ambiente contaminado y bla, 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 encontramos que de los 2.199 casos hospitalizados, el 8.2% tenía asma. La que sigue, por favor. ¿Y cómo nos ha ido en México? En los 10.554 casos que tenemos del 39.4% hospitalizados, tenemos que el 21% tiene hipertensión, el 20% obesidad, el 17.7% tiene diabetes. Y de todo el país, 3.1 de ellos llegó a tener asma y 3.2 de todos los que se hospitalizaron por asma y COVID tuvieron un desenlace fatal. El grupo del doctor Lascano, conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición, hicieron un estudio retrospectivo en donde encontraron que de todos los pacientes que tuvieron, la mayoría eran varones, un cuarto de ellos tenía un contacto de caso confirmado. De todos estos casos, que juntaron 3.842,
el 63% se hospitalizó, 67% fue por neumonía, 11% con ventilación mecánica asistida, 55% a UCI, pero no encontraron asma en ninguno de estos pacientes. ¿Qué nos llama la atención del grupo del doctor Lascano? Que ellos nos comentan, a comparación de cómo nos fue en el 2009, hace casi 13 años, la fatalidad está terrible. ¿En qué sentido? Ellos creen que la fatalidad encontrada en su estudio es del 50.2% en COVID versus el 41.4% que tuvimos en la influenza pandémica del 2009. Por último, este editorial que nos dice, entonces, ¿el asma se afecta a la morbilidad y la severidad del COVID-19? Solís y colaboradores encontraron que de todos los pacientes, también este estudio es mexicano, 7,497, solamente 270 pacientes tenían asma y no reporta ninguna fatalidad, comparándolo incluso con la prevalencia regional. La imagen está muy pequeña, sin embargo, en esa imagen de la prevalencia regional incluye a países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y el que más prevalencia regional reporta de asma somos nosotros, y aún así no tenemos desenlaces desfavorables en el sentido de asma y COVID. La que sigue, por favor. Pero vamos a complicarnos un poquito más las cosas, como si pudiéramos hacerlo realmente. Llamaba la atención este artículo que nos decía las 11 caras del COVID, y realmente es más el nombre rimbombante y es todo lo que hemos hablado, en donde ya sabemos que tenemos los asintomáticos, los que empiezan con diarrea, neumonías con EPOC persistente, neumonías con urticaria, le ponen urticaria, pero realmente ya sabemos el amplio espectro de manifestaciones dermatológicas que podamos tener, neumonía más dermatitis atópica, neumonía con rinitis, y las que van a ser ya las complicadas, las que tengan pruebas positivas con anticuerpos, pruebas negativas las PCRs negativas con anticuerpos positivas, y que están en recuperación, las neumonías con síntomas leves. De toda esta extraña caracterización que hicieron estos chinos de las 11 caras del COVID, ¿a qué resumimos? Que los pacientes, ellos no incluyeron aquí asmáticos, neumonías con dermatitis atópica o neumonías más rinitis alérgica, no tuvieron síntomas diferentes, no tuvieron desenlaces desfavorables y tampoco se asociaron a cursos clínicos severos. Es decir, nos sigue protegiéndonos de inflamación TH2. La que sigue, por favor. Pero entonces, si nos protege, ¿qué es lo quisquilloso y a lo que nos vamos a enfrentar? Uno, al nerviosismo propio. Y eso nos sucedió hace 12, 13 años en influenza. Pobrecito alérgico, no podía estornudar porque todos lo mirábamos asesinamente. En esta temporada no podemos osar tallarnos el ojo, estornudar o toser y tener el pretexto de es alérgico porque todos nos malmiran. ¿Qué tanto se parece entonces un cuadro alérgico al cuadro de COVID? Y esa misma inquietud que todos tenemos, la tuvieron todos a nivel mundial. Tanto así que para nosotros teníamos que poner esto en nuestros consultorios, la cual afuera de mi consultorio sí lo tengo por el estrés que generaban los pacientes. Entonces, los dos tienen manifestaciones conjuntivales, ya lo sabemos. Sin embargo, el problema alérgico es ojito rojo, lagrimeo intenso y comezón. COVID puede dar manifestaciones de ojito rojo, lagrimeo u ojo seco, pero no da comezón. En el oído vamos a tener esa comezón intensa, la que hace que los pacientes se metan pasadores, cepillos, plumas y lo que sea,
y la sensación de oído lleno, y esa sensación de oído lleno es porque los cornetes están sumamente congestivos y se alteran las presiones adentro del oído. ¿El paciente alérgico ocasionalmente se puede marear? Sí, sí, y solamente cuando tiene los cornetes sumamente congestivos y está cursando con un cuadro extra de sinusitis, a diferencia del paciente que tiene COVID que puede tener mareo ocasional. Nariz y boca. El alérgico, con todo lo que vimos, cambio de presión, cambio de temperatura, contaminantes ambientales, polen que en ese momento esté, el gato del vecino que se me atraviesa, va a estornudar, no lo va a poder evitar. Va a escurrir moco transparente, bonito, el moco del alérgico es precioso, es transparente o blanco, estornuda, y ya sabemos que son los estornudos en salva, la nariz tapada, y obviamente nos podemos burlar y recordar como ese comercial de Actifed de la mamá o del niño que le está diciendo, así habla un paciente alérgico, tiene constantemente la boca abierta, ahora no la vamos a poder ver por el cubrebocas, comezón intenso en la nariz, se la quieren arrancar, y comezón adentro del paladar y la garganta. El paciente con COVID evidentemente no lo va a tener, pero sí va a tener anosmia, hiposmia, pérdida del olfato y ardor faríngeo. ¿Qué comparten y cuáles son los motivos principales de histeria de mis pacientes y me llaman a la hora que sea que dejan de oler? El paciente alérgico crónico, si yo me echara un ojito y le hice una rinoscopia anterior, vería los cornetes pálidos y grandotes. Ese paciente frecuentemente no huele absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? Está en su casa, está confinado, está con las ventanas cerradas. El paciente alérgico sabe vivir confinado, sabe vivir con filtros, mascarillas y todo, y en el momento en que osa abrir alguna ventana, se inflama la mucosa y puede cursar en algunas temporadas con hiposmia. Y eso les genera ansiedad y estrés. Obviamente, si en ese momento se le llega a atravesar un gato al pobrecito paciente, va a empezar con tos, opresión en el pecho y sibilancias. Si yo lo auscultara, encontraría que en el alérgico puro, ese silbido va a ser expiratorio. Si yo tuviera un paciente que hace sibilancia en ausencia de problema alérgico, las sibilancias van a ser diferentes. Es un tono más musical, generalmente es polifónico, y cuando son sibilancias asociadas a cualquier tipo de infección viral, van a ser inspiratorias, pueden llegar a ser expiratorias, pero no duran en toda la fase de la expiración. La que sigue, por favor. Entonces, como vemos, hay muchos síntomas que el problema alérgico puede mimetizar con no solamente la infección por COVID, por la gripe normal, y lo vamos a ver una vez que empiece la temporada de influenza. ¿Cuál va a ser la manera ideal de poderlos pescar o tranquilizar? Bueno, por el inicio de los síntomas, el tipo de tos. Generalmente la tos de un paciente alérgico va a ser húmeda. La tos de un paciente con alguna infección, sobre todo asociada a COVID, va a ser seca. A lo largo de los días, conforme la inflamación empieza a aumentar y aumenta la remodelación y las células, y aumenta la producción, de moco, puede migrar a húmeda, pero de inicio va a ser tos seca. La disnea en el alérgico hay que recordar que puede ser por hacer algún ejercicio, pero sobre todo cuando se ríen o cuando corren. Evidentemente, el estornudo, eso lo vamos a ver en un resfriado común y en alergia. COVID e influenza no estornudan. La mejor manera en que he tenido de explicarle a mis pacientes es una gripa constipada. La nariz está tapada, sí, pero no me escurre el moco. Ardor en la garganta, solamente lo pueden llegar a manifestar los alérgicos cuando respiren por la boca y ronquen.
Si no, no lo van a tener. Evidentemente, no va a haber fiebre, cefalea, la puede tener sobre todo influenza, más que COVID, y en alergia va a estar relacionada única y exclusivamente cuando la congestión nasal sea tan importante y se acompaña de sinusitis. Si no, no. Y evidentemente la diarrea no va a ser un cuadro acompañante de un problema alérgico respiratorio. Hay que recordar que hay pacientes que tienen alergia a alimentos y que su manifestación alérgica es cuadros enterales, pero ese será en el menor de los casos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué debemos saber para ya tratar de aterrizar esto y ya no retrasarlos tanto? Que los virus comúnmente exacerban asma, que en ocasiones el asma alérgica o algún problema alérgico es difícil de diferenciar por COVID, sobre todo si no estamos viendo al paciente. Que un asma bien controlada y que no suspenda sus tratamientos va a prevenir exacerbaciones, que debemos de evitar nebulizaciones, esto es por el tamaño de la partícula y por el arrastre, que podemos llevar el virus a sitios donde no había llegado, y que los esteroides orales sí se deben de utilizar en menor medida, pero cuando es una exacerbación en agudo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién vemos y a quién no? ¿Y cómo va a ser el tratamiento? Hay que recordar que alergia no solamente es asma, es todas las demás comorbilidades, que frecuentemente el paciente va a tener rinitis, asma, dermatitis atópica y rinoconjuntivitis. ¿Y qué vamos a hacer? Muy bien, en todos los casos de todas las manifestaciones clínicas por alergia, no se debe de suspender su tratamiento. Jamás va a ser imperativo hacer pruebas cutáneas. Es decir, todo lo que hacíamos, nuestras pruebitas, torturar a los pacientes, enroncharlos para saber a qué pólenes eran alérgicos, no lo vamos a poder hacer. Esto hasta que el semáforo esté en verde. Las pruebas pulmonares no urgentes se van a suspender, es decir, espirometrías, pero sí debe de tener cada paciente un flujómetro y frecuentemente pacientes que son atendidos por un alergólogo y un neumólogo tienen los flujómetros en casa y eso nos sirve a nosotros para ver las variaciones, sobre todo nocturnas, y poder mover los tratamientos. Es indispensable, sobre todo en asma y en anafilaxia, que yo sepa qué hacer siendo paciente, es decir, tener un plan de acción. Y en el caso de asma, mi flujómetro va a ser mi mejor amigo, porque el paciente hará su flujometría, que es soplar en un tubito, y marcará cuánto es lo que está soplando, es decir, el volumen que está arrojando, y yo lo pondré en algún semáforo y dependiendo del semáforo en el que esté ese paciente acorde al plan de acción, será el tratamiento que va a llegar. Es decir, si un paciente está bien educado, a veces ni siquiera nos necesita. En el caso de anafilaxia, tendrá que tener su material. Obviamente ya sabemos que México está frustrado y el resto de Latinoamérica no hay EpiPen, no vendrá EpiPen. No creo que ni siquiera en los próximos 5 a 10 años. Pero todos tenemos adrenalina y todos podemos entrenar a nuestros pacientes de cómo colocarse la adrenalina y cómo tratar una anafilaxia. Y los pacientes están entrenados, o si no, deberíamos de hacerlo para ello. En el caso de la rinoconjuntivitis, igual, llevar su tratamiento regular, seguir con su vacuna y no suspenderla. Y ahí vamos a tener ciertos bemoles que vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el caso de urticaria crónica, la mayor parte de ellos pueden estar con ningún inmunosupresor, debemos de migrarlos hacia algún monoclonal si lo tenemos disponible en ese momento. Si no, tratar de recurrir lo menos a los esteroides y llevarla con cuidados generales y antihistamínicos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo del plan de acción para el control de asma. Si yo ya le di al paciente
en qué semáforo está. Como pueden ver, viene un cuestionario, viene el flujo máximo y yo le debo de poner cuánto de medicamento le corresponde. Lo ideal es que todos nuestros pacientes estén en zona verde, pero cuando estén en zona amarilla, lo ideal es que empiecen a tomar sus broncodilatadores de acción corta. Aquí es cuando vamos a empezar a tener el problema. ¿Por qué? Todos tenemos pacientes alérgicos, todos tenemos pacientes asmáticos, no necesariamente el asma, el tratamiento agudo no es de alta especialidad ni de especialidad, es de tratamiento en consultorio. Y todos los pacientes, casi todos más bien, tienen su nebulizador. ¿Por qué? Porque ya les ha sucedido y no lo van a poder ocupar ahorita o no se recomienda. ¿Qué tendríamos que hacer? Enseñarlos a ocupar una aerocámara o un espaciador. La que sigue, por favor. ¿Me podría pasar la siguiente? Gracias. Es decir, si yo voy a preferir utilizar medicamentos presurizados, como el que estamos viendo, todos conocemos el salbutamol, independientemente de la marca que quieran utilizar, y el espaciador, eso es lo ideal. Sea niño, adulto o adulto mayor, todos lo deberíamos de ocupar. Y como se ve en la imagen, se inserta en la parte de atrás, en la aerocámara, y podrá tener una mascarilla. Esto es obviamente de uso personal. ¿Y cómo lo va a ocupar? Se pone enfrente de la cara del paciente. Sin embargo, hay que recordar que el paciente cuando tiene presión torácica y tiene disnea, lo que necesita es respirar. Y en ese estrés lo que va a hacer es darse todos los puff y se llegan a poner hasta 4, 5 a 10 puff con la desesperación de que pueda abrir y respire. La técnica correcta es la siguiente. Paciente sentado, viendo hacia el frente, con la mascarilla que le quede enfrente, se va a dar una pulverización, va a respirar ya sea por nariz o por boca de manera normal y pausada. 7 respiraciones normales. ¿Para qué? Para que pueda salir el medicamento, se queme el propelente que tiene, no irrite la garganta y el inicio de acción del salbutamol dado por medio de una aerocámara es en los primeros 5 minutos. Yo le puedo poner un oxímetro en el dedito y voy a ver cómo inmediatamente el paciente abre. ¿Cuánto lo puede ocupar? Generalmente en un tratamiento de una crisis en agudo, pongo un puff, 7 respiraciones normales, pongo otro puff, 7 respiraciones normales, me espero 15 minutos. Si el paciente sigue sintomático, puedo poner nuevamente de 2 a 4 puff con intervalos de respiraciones de 7 veces en la aerocámara, esperarme otros 15 minutos y ahora sí podré ocupar nuevamente, si fuera necesario, 4 puff, pero siempre con los intervalos o con las respiraciones pausadas para que pueda abrir. La mayor parte de todos los pacientes, con los 2 a 4 puff en la primera ocasión que lo ocupan, resuelve la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos crisis lentas y crisis rápidas. Una crisis rápida es el paciente que está en la casa y de repente sacude a alguien y le vuela el polvo, se cierra el bronquio, pongo salbutamol y el paciente abre. Una crisis lenta es una crisis posterior que viene generalmente de 10 a 15 días después de una infección viral o bacteriana. Y esas, con todo el salbutamol que le pongan, no va a abrir, necesita un corticosteroide inhalado y a veces oral. Entonces, punto número 1, salbutamol en aerocámara con técnica correcta. A ese paciente le va a ayudar muchísimo que le pueda dar fisioterapia pulmonar, pero igual hay que sentar bien al paciente, jamás dar la pulmopaño percusión si el paciente previamente no se ha puesto el salbutamol. Y vamos a pedirle que se incline y que la cabeza esté más abajo de los hombros y que pueda toser, porque frecuentemente van a tener tapones de moco, pero tampoco saben toser los pacientes y hay que enseñarles a toser.
si el paciente lo pudiera hacer. Y todos tosemos como si dijéramos una A, y la manera correcta para expulsar las flemas o los mocos, como le quieran llamar, es diciendo una O. Entonces, salbutamol, aerocámara, técnica correcta, pulmopercusión, y que el paciente tosa diciendo O me va a facilitar la expulsión de los mocos para una crisis en aguda. Si el paciente se empieza a descontrolar y me avisa que su flujometría ya no está en verde, ya está en amarillo y no es un solo día, son varios días, ese paciente, si no lo tenía, le tengo que agregar un tratamiento de mantenimiento, es decir, un broncodilatador de acción corta. Y ese de acción corta hay que recordar que dura 12 horas, porque hay veces en que nos llegan los pacientes referidos de otras especialidades en donde le ponen, sí, salmeterol, pero cada 24. Pues no le va a hacer absolutamente nada. Tal vez el esteroide inhalado, pero el broncodilatador no. El dispositivo que yo quiera, el dispositivo que tenga, sí voy a tener dispositivos, sobre todo de los dos más comerciales, tanto salmeterol como formoterol, no en polvo seco, sino en dispositivo presurizado, que lo puedo adaptar a mi cámara espaciadora. Hay que recordar, niños pequeños y los adultos mayores a veces no saben utilizar los dispositivos de polvo seco, por muy modernos y monos que sean. No lo sabemos ocupar. Y si antes en una consulta normal me llegaban a tirar los pacientes los dispositivos porque no le agarraban la onda de cómo abrirlos, ahorita mucho menos. Entonces, si podemos optar por broncodilatadores de acción larga, pero en dispositivo presurizado, para que el mantenimiento lo sigan llevando por aerocámara, será mucho mejor. ¿Cuál escojo? Bueno, en general, budesonida como tratamiento para asma y específicamente asma exacerbación COVID, ha mostrado que disminuye la replicación viral y disminuye la producción de citocinas de los dos perfiles. ¿Puedo agregar esteroides inhalados? Sí, y debo. Y si el paciente ya los tiene, no los tengo que suspender. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo aumentarlos? Acordarnos que tenemos tablas en las grandes guías de práctica clínica, GINA y GEMA, para poder ir escalando poco a poco la dosificación, y que específicamente el tratamiento del esteroide inhalado en el caso de asma y COVID va a disminuir la expresión del receptor de enzima convertida de angiotensina y de la serine-proteasa. Obviamente, si tengo una exacerbación severa y tengo que dar ciclo de esteroide oral y no lo puedo evitar, lo tendré que hacer. Si se fijan, todo va encaminado a no nebulizar, a menos que sea absolutamente indispensable y necesario. Y eso sí, ya puse todos los puffs de salbutamol con todos los intervalos. ¿Cómo sugerimos que sea este curso de esteroide oral? Siempre en ciclo fisiológico, es decir, entre 4 o 6 de la mañana, las dosis juntas. A veces tendemos a utilizar betametasona cada 12 horas, no, porque fastidiamos nuestro eje. Lo tendríamos que hacer a dosis plena, 50 miligramos de prednisona, si lo vamos a dar por vía oral, entre 4 a 6 de la mañana. También hay que recordarle al paciente, si lo estamos viendo por ambulatorio y por telemedicina, que no lo dé con medicamentos o con alimentos que puedan interferir con la absorción y tengan interacción farmacológica. ¿Y qué es lo malo? Que a pesar de que lo hacemos y que todos los alergólogos del planeta sí lo hacemos, hay un solo reporte en donde dice que 3 casos con dosis de esteroides asoció cargas virales altas, pero es mayor el beneficio que el riesgo, ¿no? Entonces, dosis mínima indispensable. ¿Qué hacer con los pacientes que afortunadamente son los menores, que tienen asma severa, persistente y de difícil control? Así sería todo el nombre y apellido completo.
casi todos ellos reciben más de 3 ciclos de esteroide al año o en este momento pueden estar cursando con un ciclo de esteroide. Sugerimos en general, y no yo, sino las guías, que se migren de inmunosupresor oral a un biológico. Y ya tenemos varios biológicos en el país. Todo dependerá del alcance de nuestro hospital que en ese momento tengamos. Pero es lo ideal. La que sigue, por favor. Entonces, ya sabemos que los esteroides, si el paciente ya los tenía para cualquiera de nuestras comorbilidades, no hay que descontinuarlos. Si es necesario para una exacerbación en agudo o para incremento a la dosis del mantenimiento, pocas veces los alergólogos se ponen de acuerdo y en este caso lo hicieron. Y todas las guías, tanto las NICE, GINA, BTS, dijeron sí, que continúen su tratamiento inhalado, ya sea para asma, conjuntivitis o rinitis alérgica. La que sigue, por favor. Ya habíamos hablado que de preferencia los pacientes no se nebulicen a no ser que el paciente ya haya recibido todas sus dosis con aerocámara y no abra. Entonces lo tendré que nebulizar y obviamente ya sabemos que los medicamentos que son para nebulizar la mayor parte del tiempo ya vienen diluidos y son las ámpulas. Entonces tendré que abrir la ámpula, colocarlo en la ampollita, nebulizarlo si fuera absolutamente indispensable. Generalmente durarán 15 minutos. Recomendación, no le agreguen más solución salina. Ya está diluido el medicamento. Y jamás se mezcla el broncodilatador con el esteroide. Tendrán que ser las 3 sesiones de broncodilatador, salbutamol, que es lo que tenemos disponible en el país. Y la última nebulización será con el esteroide que nosotros elijamos y nos iría mejor aún más con budesonida si fuera necesario inhalada. Como les comentaba, en el caso de rinitis tampoco hay evidencia y tampoco ninguna guía nos dice quítenle el esteroide. Y de todos los esteroides encontramos que entre mometasona y budesonida realmente no hay diferencia uno sobre otro. La que sigue, por favor. ¿Y cómo va a estar la valoración y las interconsultas? Obviamente COVID calma el mundo y lo que antes era ciencia ficción, ahora lo hacemos. ¿Y cómo los podemos mediar? Bueno, pues si tenemos un riesgo alto de COVID y un asma leve, la valoración será por telemedicina y tendremos que priorizar a los pacientes que hayan tenido exacerbaciones en los últimos 3 a 6 meses, que llegasen a requerir en ese lapso de tiempo 2 o más ciclos de esteroide oral y que tengamos como resultado de esas exacerbaciones haber aumentado un escalón más en la terapéutica basada en GINA o en GEMA. A menos que el paciente, aunque tuviera riesgo alto de COVID, tuviera un asma severa, tengo que hacer valoración en vivo, es decir, valoración cara a cara, obviamente ocupando mi equipo de protección personal. En el contrario, que sea riesgo bajo de COVID y asma leve, será telemedicina, pero a todos estos pacientes que han estado bien controlados, puedo sugerir valorarlos con intervalos de 6 a 12 meses, porque la mayor parte de los alergólogos los vemos cada 3 meses, ¿no? Ahora los podremos ver hasta después de un año. Y obviamente, si hay alguna exacerbación o los síntomas cambian, bueno, pues nos regresaremos al paso de la telemedicina, ¿no? Como en el primer escalón. Si tuviéramos riesgo bajo de COVID y asma severa, no hay de otra. Tendrá que ser evaluación cara a cara y de preferencia por su médico tratante, ya sea alergólogo o en su caso, la contraparte del neumólogo. La que sigue, por favor. Y en el caso de la inmunoterapia o las vacunas que los alergólogos damos, bueno, pueden haber preguntas de qué hago, la suspendo, no la suspendo. La realidad es que si el paciente está asintomático, está bien y no ha tenido infecciones, que siga con su vacuna. Los alergólogos dejamos de hacer procedimientos en el sentido de pruebas cutáneas porque no son urgentes, pero inmunoterapia las hemos seguido dando.
y es preferible que un paciente no suspenda su vacuna a que lo haga y tenga exacerbaciones. ¿Qué va a pasar si el paciente llega a tener infección por COVID? Evidentemente, la inmunoterapia se va a suspender por un lapso de 15 hasta 20 días. Hay algunos pacientes que van a tener su vacuna subcutánea, es decir, los que se inyectan. Pero esos pacientes, cada que se aplican su vacuna, van al consultorio de su médico tratante a que se la pongan. Esa es más que nada tarea de nosotros, de migrarlos de subcutánea a sublingual, pero para que queden tranquilos tanto los pacientes como el resto de las especialidades, no hay superioridad entre una vacuna y otra, las dos son exactamente iguales. ¿Por qué las damos así? Realmente es como quiera el paciente. En lo personal, no manejo subcutáneo, lo manejo sublingual, tengo mejor apego y no tengo tantos efectos adversos asociados a reacciones alérgicas. La que sigue, por favor. Entonces, asma, alergia, COVID y todas las manifestaciones alérgicas, quedamos que es una interrelación de lo que respiro, toco, como, la interacción con mi microbiota, los heces extraños y mi sensibilización y las infecciones recurrentes. Y con eso me despido. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias, doctora Campos. Sin duda, una ponencia excelente. Le recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, en la cual ustedes pueden alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Doctora Campos, vamos a dar inicio a las preguntas que hicieron los participantes en el chat. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctora. Jenny Gutiérrez pregunta, si la alergia se debe a factor genético, ¿la integración de la dieta del bebé ya no se recomienda de forma escalonada en aquellos alimentos que conocemos como alergénicos? No, de hecho, es una extraordinaria pregunta y sí, ya no hay recomendación de graduación ni de introducción tardía de los alimentos. De hecho, las pautas de ablactación antes eran con manzana y chayote, zanahoria, etc., 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 ¿no? Las nuevas guías, tanto Esfagan y me corregirán los gastroenterólogos pediatras y los pediatras, ya recomiendan la lactación con cualquier alimento, incluso en introducción temprana de cárnicos. ¿Por qué ya no las hemos escalonados? No mejora. 2, no hay dietas hipoalergénicas. Todos estos niños que nos empezaron a lactar, incluso a nosotros, que nos empezaron con manzanas, chayotes y zanahorias, son todos los que 30 años después estamos viendo con alergia a esos alimentos. ¿Qué va a suceder? Que muy probablemente en 30 años vamos a ver problemas alérgicos a todos los demás grupos de alimentos. Pero de manera concreta, no. Usted puede recomendar que inicie los alimentos de manera como usted guste. ¿Cuál es la recomendación? Que no los mezcle. Si esa semana usted decide iniciar cacahuate, sugerencia, hágalo en crema de cacahuate, una cucharadita, pero esa semana no le vaya a introducir ningún alimento nuevo. ¿Por qué? Para valorar la respuesta inmediata. Hay que recordar que la alergia es inmediata, pero algunos alimentos como huevo, cacahuate y leche van a dar manifestaciones tardías. Y a lo mejor el primer día no le pasa nada, pero termina la semana con un brote de dermatitis atópica. Y para que sea más fácil, tratar de identificar cuál fue el alimento que lo pudo hacer. No sé si contesté su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Flores Jiménez. Él nos pregunta, ¿recomendaría en estos tiempos de pandemia que los pacientes asmáticos aumenten la dosis de su tratamiento de base con la finalidad de evitar exacerbaciones que requieran nebulizaciones? Hay un poquito también de issues o bemoles. Si es un paciente, y lo veo con ojos de alergólogo, en donde casi siempre sabemos a qué es alérgico el paciente, y por ejemplo, si yo sé que el paciente es alérgico al fresno y que el fresno y vive en la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz,
Tlaxcala, que es toda esa franja donde tengo fresnos, y que polinizan el fresno mexicano en el periodo de finales de diciembre y que la peor temporada de polen de fresno es enero y febrero, y no lo voy a ver, lo que sí les sugeriría es tener siempre salbutamol, antihistamínico, y en algunas ocasiones, y eso es experiencia también un poco personal, dejar un antileucotrieno. ¿Qué es lo que yo hago en mi institución? Si yo sé que al paciente no lo voy a ver, a mí me da terror que se ponga mal y no tenga el medicamento. Entonces, siempre le recomiendo que tenga su dosis de su medicamento, de su terapia combinada. Y lo voy monitorizando. Si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Es que ya van 2 o 3 veces que en este mes me he sentido mal, no lo dudo, no me espero y aumento la dosis y me brinco a lo mejor de una pauta de un esteroide inhalado a dosis leves, se lo pongo a dosis moderadas o medias. Ahora, las dosis de esteroide inhalado no las puedo disminuir de golpe. Si el paciente lo brinque de dosis baja, a dosis media, lo mantendré por lo menos un mes y lo veré cada 15 días por telemedicina, obviamente. Y si el paciente va bien, ya no se despierta en la noche, no tiene síntomas, no silba, entonces voy a disminuir a una dosis baja, pero lo voy a mantener por 3 meses como mínimo. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Mario Flores. Bueno, esta es como en otro tema que dice, están descritas en la literatura la presencia de lesiones cutáneas en los dedos por pacientes con COVID. En su unidad, ¿usted tiene experiencia con casos así? ¿Y cuál sería el síntoma o signo que nos ayudaría a diferenciarlas de una dermatitis? Ok, sí es muy curioso y me han tocado 3 y realmente la primera vez fue un reto porque fue por telemedicina. Entonces, de por sí nuestro ojo para la derma necesita entrenarse a lo largo de los años y que te mandan las lesiones por foto era muy extraño. Sin embargo, eso les estaré hablando tal vez hace 4 meses, más o menos. Y empezaron a salir los reportes, como bien dice el doctor, de lesiones dermatológicas asociadas a COVID. Pero ninguno tenía foto. Solamente hubo uno en donde pudieron tomarle las lesiones al paciente y la descripción es la siguiente. Impresionan manchas, es decir, eritemas, rojo. El rojo es como rojo cereza. No son de bordes aumentados. Las manchas a veces parecieran, o las de esta paciente parecían como de confeti. Le pedimos que la apachurrara y desaparecía la digitopresión, pero no tan inmediato. Y aparecían en las extremidades y no en el centro. O sea, primero periferia, manitas, pies y extremidades. No tocaron la cara y respetaron el tronco. Y generalmente esas lesiones las hemos visto, me han tocado 5 pacientes, todos por telemedicina, todos se ven exactamente igual, todos son pacientes jóvenes, entre los 17 y los 25 años, y es la primera manifestación antes de la fiebre. Y empiezan 5, 6 días antes de la fiebre. No sé si le llegué a contestar. Sí, doctora, muchas gracias. Parece que el doctor Esperanza quiere participar a micrófono abierto.
Doctora Esperanza, le vamos a activar su micrófono. Adelante, por favor. Para servirle. Buen día, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Tengo un paciente que tiene 51 años. Gracias por permitirme la oportunidad de preguntar. Tiene 50 años, es un pariente. Sí, Y claro. hace 51 días inició con síntomas, se le solicitó su prueba COVID, salió positiva, pasó el tiempo, se le dio su tratamiento, fue ambulatorio, y más o menos como a los 25 días se suspendió la sintomatología. Actualmente han pasado ya 51 días, no hay sintomatología, el paciente se encuentra como si nada. Él tiene un trabajo como empleado, como chofer, pero también es cantante. Igual a lo mejor eso le ayudó para que no fuera tan severa la infección, al menos pulmonar. De hecho, sí. Y, sin embargo, todavía al día 51 sigue saliendo positiva la prueba del PCR. ¿Es normal, es factible o pudo haber habido un error en la prueba? Esa me tiene inquieto porque ya son 51 días, 25 días que no hay sintomatología, entonces tengo esa duda. ¿Qué Lo pudiera que estar cuando ya deberían de estar está negativos? negativos. Lo que dice el resto de los artículos y lo que he leído, doctor, porque en lo personal no he tenido ningún caso en ese sentido, es que puede haber reinfecciones. Sí, todavía está muy discutido, pero lo que se le puede llegar a atribuir es al reservorio, que es el tejido graso. No sé si su paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad. Tiene sobrepeso, no llega a, creo que sí, es una obesidad de primer grado, Sí. nivel bajo. Una de las teorías que están por ahí es, uno, y bueno, y no es teoría, eso ya está completamente demostrado, perdón, es que el tejido graso es reservorio de no solamente bacterias, sino también de virus, inclusive de SARS-CoV. Tejido graso es el reservorio, uno. Dos, la mayor parte de los pacientes, sobre todo cuando son ambulatorios y los tenemos aislados en casa, adentro de casita, están en su habitación, pero pocas veces adentro de su habitación, cuando el paciente está solito, va a traer su cubrebocas o su respirador. Es decir, va a estar sin mascarilla, está en su casa, está aislado, está solito. Pero el que él hable, el que tosa, va a hacer que caigan las partículas. Y hay un estudio muy interesante de los españoles que se dedicaron a estar haciendo PCRs adentro de los hospitales y en las casas de los pacientes, y encontraban depósitos de virus en las esquinas de todos los del domicilio. Y llegaron a la conclusión que independientemente de que ya sabemos que el virus en superficie, si llega a mantenerse hasta 72 horas dependiendo del material, influye mucho la carga viral de inicio, la obesidad, el material en donde se esté depositando, el aseo que se haga de la casa, pero sobre todo que aunque el paciente esté como dedito solito en una habitación, aunque sea chiquita o grande, adentro de esa habitación tenga cubrebocas o respirador. Okay. Esa es una de las teorías que pueden estar apoyando esta situación. Muy bien. Entonces aquí lo ideal sería esterilizar el ambiente donde se mantiene él. Y la otra, él sigue siendo infectocontagioso, entonces. Ahí, ¿Es correcto? ahí tenemos todavía, yo creo que duda todos los médicos, y lo que hacemos nosotros en el hospital, por ejemplo, es la PCR
nos dice que todavía hay replicación, pero realmente lo importante sería también contrastarlo con pruebas de anticuerpos y sobre todo con la sintomatología del paciente. Entonces, PCR, pruebas de anticuerpos, pero la sintomatología es la que nos va a dar la pauta. Ahora, el uso de mascarilla está completamente recomendado y lo que nos ha sucedido acá en el hospital es que, ok, los mandan a su cuarentena, 14 días encerraditos, regresan, generalmente no se vuelven a hacer pruebas de PCR y en las que se han repetido, porque han habido trabajadores que se las han hecho y salen positivas, lo que hemos visto es que los regresan a trabajar, pero con medidas de seguridad, es decir, cubrebocas y careta. Siempre y cuando el paciente clínicamente se vea bien y estable. Entonces el riesgo de que infecte a más compañeros. Casi no lo escuché porque estaba bloqueado su micrófono, pero hay que recordar, perdón. Sí, hay que recordar que la medida del cubrebocas es efectiva en el sentido de que obviamente el tamaño del virus es pequeñito, es 20 nanómetros más chiquito que influenza, es decir, influenza mide entre 80 y 120 nanómetros, SARS-CoV mide entre 60 a 80 si mi memoria no me falla. Cualquier cubrebocas, respirador que yo ocupe, si yo me lo pongo no me va a filtrar, es decir, yo me pongo el cubrebocas y no me va a proteger de que no lo respire. Pero si yo me pongo el cubrebocas y soy asintomático o ya estoy infectado y ocupo bien mi cubrebocas, está bien sellado, sí voy a disminuir el que las gotas, las más pesadas, se depositan en el cubrebocas y los aerosoles, esos puedan llegar a filtrarse. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos o recomendar? Traer nuestro cubrebocas, ocuparlo adecuadamente y ocupar la careta. Ahora, el cubrebocas, aunque parece muy sencillo ocupar, realmente no lo es. Hay que recordar, si el cubrebocas se moja, o espera que se seque, y ya hay toda una lista de pasos de cómo volverlo a reutilizar, pero lo tengo que cambiar. Si es de estos delgadititos de tela, obviamente su vida media es de menos de 2 horas. Si son los termosellados, lo tengo que obviamente sellar bien a mi cara. No hay una medida chiquito, grande, mediano, o sea, todos son tamaño estándar y lo tengo que ajustar completamente bien a mi carita. No se recomienda cubrebocas encima de una N95, ni mucho menos cubrebocas quirúrgico y encima la N95, porque pierdo el sellado. Ahora, otro error que hemos visto comúnmente en el uso de mascarilla y cubrebocas es más cómodo traer un respirador N95 o KN95 que tiene la válvula. Pero si el paciente, yo no sé si es asintomático o está cursando con un cuadro leve de SARS-CoV, de COVID, y tiene la válvula, todo se le va a escapar por ahí y va a ser en vano el que traiga el cubrebocas. Solamente en el caso de que el paciente sea positivo, esté sintomático y tenga una mascarilla o un respirador N95, solamente en ese caso se pudiera llegar a poner un cubrebocas quirúrgico para evitar la dispersión de la partícula. Pero obviamente se van a colar. Entonces, en todos ellos, el equipo de protección tendrá que ser, y a lo que nos vamos a tener que acostumbrar todos a partir de ahorita, es cubrebocas y careta. Siempre. Porque el cubrebocas va a aguantar todas mis partículas. Pero lo que está descrito es, por ejemplo, si yo voy caminando por la vida en una avenida y llevo mi distancia sana, si ese paciente llega a toser o a estornudar, está descrito y hay casos en donde la dispersión es de 30 metros, sobre todo de los aerosoles. Y esos no los va a frenar ninguna mascarilla, respirador o lo que sea. Tiene que ser la careta. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos, bueno, ya por último, ya estamos en tiempo,
Nos queda tiempo de una pregunta más, es de Gabriel de la Cruz, que dice, en relación al uso de los inhibidores de la vía de los leucotrienos, como el Montelukast, ¿nos puede servir, doctora? Sí, sobre todo en el paciente que tiene rinitis de moderada a severa, les funciona bastante bien. Y si fuera una rinitis de predominio alérgico y francamente estacional, o sea, el que ya sé que cada diciembre o cada verano se me pone mal, sí lo puedo hacer. Obviamente son tratamientos largos, mínimo 3 meses. No es de que se tome la pastilla e inmediatamente se sienta bien, no, eso sí ya es efecto placebo, pero sí les llega a funcionar y en lo personal así llego a manejar a mis pacientes, sobre todo en los chiquitos y en los pacientes ya más grandes. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos 2 comentarios que nos gustaría hacérselos llegar. Uno es de Norma Alatoma y ella comenta, doctora, hizo una exposición del tema bastante digerible y nada aburrido, fue muy entendible y aplicable a nuestros pacientes. Tenemos también el comentario de Bernardo Ruiz del Hospital General de León. Soy un profesional de salud asmático desde hace 20 años. Le agradezco mucho la dedicación para esta ponencia. Creo que ahora el miedo es menos y eso es algo que le debo de agradecer. Muchísimas felicidades. Una excelente ponencia. Muchísimas gracias por los comentarios. Ahí está, la voz se me entrecortó. Ay, muchas gracias. Alergia es una parte olvidada, pero inmune es preciosa y es muy árida y trato de hacerlo lo menos pesado y lo menos aburrido. Entonces, si lo logré hacer, realmente con eso me doy por bien servida. Qué bueno que les gustó el tema y qué bueno que lo puedan llegar a ocupar. Y lo más importante y que me hizo el día, doctor, qué bueno que le perdió el miedo como paciente y también me gustaría que le perdieran el miedo a tratar al paciente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Pues finalmente ya estamos en tiempo. Le agradecemos muchísimo el que haya querido participar con nosotros. Por lo pronto, pues terminamos esta sesión y a todas las personas que nos acompañaron les damos las gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias Muchas a todos. gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego. Bye.